Bien, pues continuamos. Disculpen tantos problemas, pero no sé qué le pasa a mi Zoom. Se vuelve loquito y me saca cada rato y es una lata. Pero bueno, también mi cámara no funciona. Es un problema de la aplicación por lo que estoy viendo, porque no es de internet, es de la aplicación. Pero bueno, ya se está grabando. Vamos a apurarnos un ratito más. Bueno, voy a compartirles ahora un material que considero que está muy bueno y que les puede servir a ustedes. Es Khan Academy, otra vez. El proyecto integrador habla del movimiento de una partícula, ¿sí? Habla precisamente de la rapidez de una partícula y en los incisos siguientes también vamos a trabajar sobre la velocidad, aplicando precisamente integrales definidas. Entonces, en este material tenemos aquí un ejercicio y dice, digamos que una partícula se mueve en una línea recta con velocidad v de t igual a 5 menos t metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos y aquí está su representación de la función. Que la velocidad sea positiva significa que la partícula se mueve hacia adelante. Pero ¿qué pasa si me da una velocidad negativa? En el sentido estricto, la velocidad negativa no existe como una distancia negativa, pero es cuestión de interpretar. La interpretación es que simplemente se mueve hacia atrás, va en reversa. Esta es la interpretación del signo negativo. Digamos que se nos pregunta por el desplazamiento de la partícula, es decir, el cambio en su posición que entre t igual a 0 y t igual a 10 segundos. Como la velocidad es la razón de cambio de la posición de la partícula, cualquier cambio en dicha posición, pues está determinado por una integral definida. Entonces aquí utilizamos la que ya conocemos, ¿verdad? La regla de Barrow que va por la integral desde 0 hasta 10 de la velocidad de t con respecto a dt. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Pues de mi proyección de mi función lineal, ahora tengo áreas sombreadas con respecto a la horizontal. En este caso, como es una función lineal, pues yo tengo un área positiva y un área negativa. Ambas, pues se nulifican porque es la misma cantidad, una en positiva y otra en negativa. Entonces aquí se podría decir que es cero. ¿Qué quiere decir? Que si hubo desplazamiento, pero regresó a su posición original. Esta es la interpretación. Que el desplazamiento sea cero significa que la partícula ocupa la misma posición en el tiempo de 0 a 10 segundos. Y sí tiene sentido. Cuando ves que la partícula primero se mueve hacia adelante y después hacia atrás, regresando a su posición inicial. ¿Sale? Esa es una interpretación muy audaz, importante, que se pueda comprender. ¿Sale? Sin embargo, la partícula sí se movió. Digamos que queremos conocer la distancia total que recorrió la partícula. ¿En cuánto tiempo en el mismo lugar? Bueno, pues para esto nos ayudan las integrales definidas. Para lograrlo, vamos a usar una manipulación ingeniosa. En vez de trabajar con la velocidad de la partícula, vamos a trabajar con su rapidez. Y observen, aquí es importante, una cosa es la velocidad y otra cosa es la rapidez. La rapidez es el valor absoluto de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que la trayectoria de la velocidad que ahora iba en negativo, como es valor absoluto, se va a ir en positivo. ¿Sale? Y esto es importante porque esto es rapidez. La rapidez describe qué tan rápido vamos, mientras que la velocidad describe qué tan rápido y en qué dirección. Cuando el movimiento es sobre una recta, la velocidad puede ser negativa, pero la rapidez jamás será negativa, jamás. La rapidez siempre será positiva. Por lo tanto, la rapidez es el valor absoluto de la velocidad y esto es importante. Bueno, voy a dejar de compartir para, para ver otro recurso donde se nos va a explicar precisamente esta diferencia de interpretación entre velocidad y rapidez. Entonces, regreso con ustedes y vuelvo a compartir. Y este es un videíto. Bluetooth mode. Y aquí lo tenemos.
para que se pueda entender mejor la diferencia entre rapidez y velocidad. Imagina que eres un estudiante de física. Acabas de salir de clase, vas caminando hacia tu casa cuando recuerdas que hay un maratón de guerra estelar hoy en la noche. Así que haces lo que cualquier estudiante de física haría, correr. Estás muy motivado para llegar a casa y digamos que comiences a correr a 6 metros por segundo. Y digamos que ya tiene bastante tiempo desde la última vez que corriste, por lo que después de cierto tiempo bajas la velocidad a 2 metros por segundo. Y cuando te acercas más a casa dices, no, el capitán Antares no se rinde y yo tampoco me voy a rendir. Y comienzas a correr a 8 metros por segundo. Y llegas a casa justo a tiempo para ver los créditos de inicio. Estos números son valores de la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la rapidez en un momento particular del tiempo. Y si incluimos la dirección con esta rapidez, tendremos la velocidad instantánea, que es la velocidad en un instante particular del tiempo. En otras palabras, 8 metros por segundo a la derecha fue la velocidad instantánea de esta persona en ese momento particular del tiempo. Y noten que esto es diferente de la velocidad promedio. Si tu casa se encontraba a 1000 metros de distancia de la escuela y te llevó un total de 200 segundos llegar ahí, la velocidad promedio será 5 metros por segundo, la cual no es necesariamente igual a la velocidad instantánea en momentos particulares de tu recorrido. Digamos que tú corres una distancia de 60 metros en un intervalo de tiempo de 15 segundos. Durante este tiempo aceleraste de manera que tu velocidad cambió en cada momento, sin importar el acelerar al principio o frenar al final. La velocidad promedio va a seguir siendo de 4 metros por segundo a la derecha, o, si gustan, 4 metros por segundo positivo. Digamos que ustedes quieren saber la velocidad instantánea en un momento particular de su recorrido. En este caso, queremos encontrar el menor desplazamiento entre el intervalo de tiempo más pequeño, centrado en ese momento en donde queremos encontrar la velocidad instantánea. Esto nos dará un mejor valor para la velocidad instantánea, pero no nos va a dar el valor exacto. Para encontrar la velocidad en ese instante, podemos encontrar un desplazamiento aún más pequeño y dividirlo entre un intervalo de tiempo mucho más pequeño. Pero aquí nos vamos a encontrar con un problema. Si queremos encontrar la velocidad instantánea exacta, deberemos tomar un desplazamiento infinitesimalmente pequeño dividido entre un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño también. Pero esto es básicamente cero entre cero. Y durante mucho tiempo nadie pudo encontrarle el sentido a esto, ya que definir el movimiento en un instante particular del tiempo parecía imposible, hizo que algunos sabios griegos de la antigüedad se cuestionaran si es que el movimiento tenía algún significado. Se preguntaban si es que el movimiento era tan solo una ilusión. Eventualmente, Sir Isaac Newton desarrolló todo un nuevo método de hacer matemáticas que nos permitían encontrar respuestas a este tipo de preguntas. Hoy le llamamos a la matemática que inventó Newton cálculo. Así que si le preguntáramos a un físico cuál es la fórmula para la velocidad instantánea, él o ella probablemente nos mostrarían una fórmula que involucra cálculo. Pero en el caso de que alguno de ustedes aún no haya tomado estas clases de cálculo, les voy a mostrar algunas formas de encontrar la velocidad instantánea que no requieren usar cálculo. La primera forma es tan simple que parece obvia. Si tienen la suficiente suerte como para tener un caso en donde la velocidad de un objeto no cambia, entonces la fórmula de la velocidad promedio nos va a dar el mismo número que la velocidad instantánea en cualquier punto del tiempo. Si nuestra velocidad está cambiando, una forma de encontrar la velocidad instantánea es ver el movimiento en una gráfica X contra T. La pendiente en cualquier punto particular de la curva de esta gráfica de posición contra tiempo va a ser igual a la velocidad instantánea de ese punto en el tiempo, ya que la pendiente nos va a dar la tasa instantánea del cambio en X con respecto al cambio en T. Otra forma de encontrar la velocidad instantánea es para aquel caso especial
en donde tenemos una aceleración constante. Si la aceleración es constante, podemos usar las fórmulas cinemáticas para encontrar la velocidad instantánea v para cualquier tiempo t. Bueno, pues ahí tiene, ¿no? Espero que haya servido esta información. Dejo de compartir y bueno, pues regreso con ustedes. Eh, ¿Alguna duda sobre los temas que ahorita estuvimos viendo? Esto es importante porque lo que nos pide la actividad integradora, aquí lo tengo, mm, ya está. Voy a compartir la pantalla para el proyecto integrador y aquí lo tenemos. Nos vamos a la semana 4 y aquí está mi proyecto integrador. Dice, proyecto integrador, el movimiento de una partícula. Dicen, ¿sabías que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros sobre segundo? Realmente es un poquito menos, pero bueno, redondeado, así está bien manejarlo. Existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas, mismas que se encuentran en todo el universo. Algunos investigadores intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula y de esta manera acercarnos a saber si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a las de la luz. En específico, se tiene el caso de una partícula que está determinada por la función, observa, f 2 comillas de t es igual a 2t menos 8. Inciso A, ¿cuál es la función de velocidad si al instante t es igual a 2? La velocidad de dicha partícula es de cero. Cuando t es igual a 2, aquí tenemos una velocidad de cero. Inciso B, cuando la función de posición se sabe que en el instante t es igual a 3, toma un valor de 250. Inciso C, ¿cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo 3,9? Inciso D, determina los puntos máximos y mínimos de la función de esa posición, si es que existen. Inciso E, ¿cuál es la razón de cambio promedio de la función de posición en los intervalos de tiempo 6,9 y 8,10? Y en el punto 2, cuando hayas finalizado, analiza y da respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Qué nos indica la diferencia en el cálculo de la razón de cambio promedio en los intervalos de interés? Inciso B. Imagina que en lugar de estar hablando de velocidad, estuvieras hablando de un negocio, ¿sale? Donde calculas los ingresos. Aquí tienes que argumentar tu respuesta como si fuera un negocio familiar, ¿sale? Donde no pase de 10 líneas. Bueno, pues por eso son los temas tan relevantes que estuvimos viendo el día de hoy. Espero que te sirvan. Trabaja en tu proyecto integrador y el día viernes hacemos ya especificaciones más puntuales de su procedimiento. ¿Alguna duda, Juana, Lisbeth, Roberto? Yo en Ah, particular tengo que volver a ver la sesión, a veces en varias ocasiones para ir desarrollando mis actividades, entonces pues sí, la vuelvo a ver y el viernes espero poder conectarme para aclarar mis dudas de manera puntual. Muy bien, Juana, pues muchas gracias. Gracias por contestarme siempre. Y los demás, Lisbeth, Roberto, buenas noches. buenas noches, Pues Robert. sí, estoy viendo que sí está, es una combinación, lo he estado leyendo desde ayer desde antier, y sí es una combinación entre, pues un poquito así, un poquito más profunda de todo lo que hemos visto, pero no me había quedado claro lo que dijo de la función lineal cuando se hacía positiva y negativa, pero sí está un poquito así muy, muy interesante para entenderla. Y sí hay que volver a verla porque se aplican muchas, Definiciones, muchos definiciones, conceptos. sí, Muy bien, Robert, pues no se pierdan nuestra clase del día viernes, donde ya vamos a trabajar puntualmente más con el proyecto integrador. ¿Ok? correcto, sí. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes y vamos a descansar. Su amigo Igualmente, y buenas servidor, noches. Manuel Antonio Chablé Pesina, que tengan una excelente semana. Gracias, buenas Buenas noches. noches y muchas Igualmente. gracias.
Igualmente, buenas noches a todos. Bonita noche.